Hola, hola, buenos días, feliz inicio de semana a todos. Hoy estamos a 8 de agosto. 8 de agosto, dentro de 2 días, mamá cumplía años, Dios la tenga en su gloria. Mamá, mi madre en paz descanse. 8 de agosto estamos hoy celebrando Santo Domingo de Guzmán en el año 1221. Santo Domingo de Guzmán, 1221. Elevamos nuestra plegaria a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Dios los bendiga, familia. Feliz inicio de semana en el Señor. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos a la vida de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Felicidades a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo, Santo Domingo de Guzmán. Tenemos un domingo ministro, es día de su santo, yo no sé si es sus cumpleaños, pero hoy el Señor nos bendice abundantemente. Domingo significa consagrado al Señor. El fundador de los padres dominicos, que son ahora 6.800 en 680 casas del mundo, nació en Caleruega, España, en el año 1171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada beata. Lo educó en la más estricta formación religiosa y a los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote de Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba.
La gente decía que en edad era un jovencito, pero que en seriedad parecía un anciano. Su gozo especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la religión un gran hambre y las gentes suplicaban, suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario lo vendió. Domingo, luego, cuando ya no le quedaba nada más que ayudar a los hambrientos, viendo lo que más lo amaba, apreciaba sus libros, y en ese tiempo era, era abundante a manos, y que ese tiempo eran copiados a mano y costosísimos y muy difíciles de conseguir, y con el precio de las ventas ayudó a los menesterosos. A quienes lo criticaban por el desprendimiento decía: no puede ser que Cristo sufra hambre por los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo acompañado a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas, y el método de los misioneros católicos estaba empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban un carruaje elegante con ayudantes y secretarios y se hospedaban en los mejores hoteles, y su vida ciertamente no era de modelo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes se conseguían, eran mínimas. Domingo se propuso de un modo de misionar totalmente diferente. Vio que la gente les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que vivía una vida de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicara con toda su energía a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros que con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante empezaron a evangelizar con gran éxito apostólico. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia y la penitencia. Y muchas horas dedicaban a instruir a los ignorantes de la religión. Cuando algunos católicos trataban de acabar con los herejes por medio de las armas y de los atemorizarlos para que se convirtieran, le dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a acomodar y volver a mejor porque no ven que nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando al sur de Francia, convirtiendo herejes, evangelizando católicos, y a su alrededor habían reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando, instruyendo de la mejor manera posible. Entonces empezó a formar con ellos una comunidad de religiosos, y acompañados de su obispo, consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio el pontífice estaba dudoso de si conceder o no el permiso para fundar una nueva comunidad de religiosos, pero dicen que un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo, y que llegaban dos hombres, Santo Domingo y San Francisco, y ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esta visión, ya el Papa no tuvo duda de que sí debía probar las ideas de nuestro santo. ¿Cuántas las antiguas tradiciones de Santo Domingo, que vio en sueño que la ira de Dios iba a enviar castigos sobre el mundo
pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres que sus obras iban a interceder ante Dios y que lo calmaban. Uno era Domingo y el otro era desconocido, vestido como si un pordiosero fuera. Y al día siguiente mandó en el templo, vio llegar con un mendigo, y era nada menos y nada más que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos se van al convento de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta. Y el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos se van al convento de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto del año 1616, funda Santo Domingo su comunidad de predicadores con 16 compañeros que lo querían y que lo obedecían como lo mejor de un padre. 8 eran franceses, 7 españoles y un inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Y la nueva comunidad tuvo la bendición de Dios tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. Un gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que le ha hecho un bien inmenso por muchos siglos. Por ejemplo, primero contemplar y después enseñar. O sea, antes dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a estudiar y a meditar las enseñanzas de Jesucristo y de su iglesia, y después dedicarse a predicar con todo el entusiasmo posible. Predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de los religiosos sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por los medios posibles. Y él mismo daba el ejemplo donde quiera que llega, emplea la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar catecismo. La experiencia que le había mostrado que las almas se ganan con esa caridad. Por eso todos los días pide a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recomendó a sus discípulos, que predicaran a Dios constantemente. Los santos han dominado su cuerpo con unas mortificaciones que en muchos casos son más para admirar que para imitar. Recordemos algunas de las que hacía este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuaresmas, o sea, pasaba varias temporadas de a 40 días ayunando a pan y agua. Cada año varias. Nunca se acostaba en cama suave. Siempre dormía sobre duras tablas. Caminaba descalzo por caminos irrizados de piedras y con senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza, ni para defenderse del sol, ni para guarnecerse contra los guerreros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaba de un viaje, empapados por los terribles aguaceros, mientras los demás iban junto al fuego a calentarse un poco. El santo se iba al templo a rezar un día en que por vergüenza los enemigos le hicieron caminar descalzo por un camino con demasiadas piedrecillas afiladas. Y el santo exclamó: la próxima predicación tendré grandes frutos porque los hemos ganado con estos sufrimientos que hoy
le estoy ofreciendo. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, sin embargo, seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse, sin demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen genio. La gente lo veía siempre con un rostro alegre, gozoso y amable, y sus compañeros decían, de día nadie más comunicativo y alegre, y de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaban noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando iba a hablar de nuestro Señor, de temas religiosos, entonces sí que charlaba como verdadero entusiasmo. Era el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo, siempre los llevaba consigo para leerlos día por día, prácticamente se los sabía de memoria. Y sus discípulos le recordaban que no se pasaba ningún día sin leer algunas páginas del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, lo que trataron con él afirmar que estaba seguro de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y no cometió jamás un pecado grave, totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, que a principios de agosto del año 1221 se sintió falto de fuerzas, estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía, y el 6 de agosto del año 1221, mientras le rezaban las oraciones por la agonizante, mientras se le decía que todos los ángeles santos salgan a recibirte, dijo, qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización, de la santidad de este hombre estoy tan seguro como la santidad de San Pedro y San Pablo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán. Bendiciones a todos los que este nombre llevan, los que en este día es sus cumpleaños, que el Señor los colme de gracia y fortaleza. Este es la presencia del santo que tenemos hoy, alegres por la gracia divina del Señor. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea. Y le dijo, Hijo de hombre, el Hijo de hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuestos para el templo, y le dijeron, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó y preguntó, ¿qué te parece, Simón? ¿A quién les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extranjeros? Pedro le respondió, a los extranjeros. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique y ábrele la boca, y encontrarás una moneda. Toma la paga por ti y por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este día martes, en este día lunes que el Señor nos regala, nos habla el Señor sobre este tema de la entrada a Jerusalén. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar. Jesús, dice por ahí un autor, es
descaradamente sincero. Porque cuando tú te haces discípulo de algún maestro, cuando tú te haces discípulo de algún maestro, solamente quieres sus éxitos. Quiero ser igual que mi maestro, quiero tener el carro como mi maestro, quiero tener los viajes como mi maestro. Entonces, cuando Jesús les dice a los discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir, morir, entonces ahí vemos que el discípulo deja de ser discípulo fiel. Después tú dices, es que yo quiero tener un carácter como el de mi maestro, o quiero tener un temperamento como el de un conocimiento como el de mi maestro. Y todo eso viene si aceptas que tienes que ser, padecer, sufrir y morir, tomar tu cruz de cada día. De tal manera que cuando nosotros vemos esa situación, el Señor nos está invitando a tener esa gracia de bendición. Y nosotros vivamente darnos cuenta de que tenemos que ser discípulos hasta allá, a su lado, con Él, no nada más en las alegrías y los gozos. Y ahí es cuando se distingue un discípulo que sabe que tiene que padecer, sufrir y morir, y que me toca hoy a mí, que te toca hoy a ti, y que lo asumes con esa gracia y esa bendición. De tal manera que cuando van llegando a Cafarnaúm, y en ese comentario y en esa situación de mostrarles que tienen que padecer y sufrir, todos se ponen tristes. Pero al entrar a Cafarnaúm están los cobradores de impuestos del templo, y que se acerca a uno de ellos a preguntarle a Pedro, ¿qué? ¿Tu maestro no paga impuestos al templo? Es una situación como ofrenda para poder tener custodiado lo que se llama el templo, o sus exigencias de decoro, o sus exigencias de mantenimiento, como podríamos llamar hoy. Es propio que se tiene que cumplir. Entonces, en el momento que le preguntan a Pedro, Pedro contesta, sí lo paga. Entonces Jesús observa las preguntas que le hacen a Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, ¿quién es el que tiene que pagar el impuesto? ¿Cuál se le da al rey? ¿Los hijos o los extraños o los extranjeros? Y Pedro contesta con firmeza, los extranjeros. Los extraños son los que deben de pagar impuestos porque no son parte de esta tierra y porque son foráneos. Entonces, en ese momento Jesús confirma algo que tenemos que tenerlo bien claro. Miren, dice entonces Jesús, por lo tanto los hijos están exentos. Tú y yo estamos exentos porque ya pagó Jesús, pero tenemos que obedecer. Ya estamos exentos porque Jesús ya pagó. Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago y echa un anzuelo. Y aquí viene una enseñanza, porque Pedro es el maestro y el diestro de la pesca. Pues con un anzuelo voy a pescar un solo pez, cuando puedo echar la atarraya, cuando puedo echar la red. Van a venir más de 10, 5, 15 peces. Y ya tendremos suficientes pescados para pagar la situación de nuestro impuesto. Pero no, Jesús le dice, ve y echa el anzuelo. Un pescador con anzuelo es una persona que no es diestra. Un pescador con atarraya es una persona que tiene conocimiento y sabe echarla. De tal manera que cuando nosotros vemos y le dice, échala, es primero la paciencia, la docilidad. El estar con el anzuelo es un silencio que tienes que estar ahí, inmóvil, esperar. Entonces la paciencia te hace entender todas las cosas que hay muy impropias alrededor, como esta situación de los impuestos, que tú ya pagas impuestos por esto, por aquello, por aquello, por aquello. Por ejemplo, aquí en la parroquia, toda la mayor parte de la parroquia que se construyeron del año 1996 para atrás, todas hasta el 96, del 96 para adelante son patrimonio de la iglesia, pero del 96 para atrás son del gobierno. Pero como patrimonio del gobierno nosotros tenemos que pagar luz comercial,
teléfono comercial. Si están las cosas del predio, tenemos que pagar la comercial. ¿Qué significa comercial? Es el insumo más grande. No la pagamos habitacional. Entonces, ya no es del gobierno, o si es del gobierno. Y entonces tenemos que entender que tenemos que pagar el impuesto. Entonces dice Jesús, para que no haya motivo de escándalo, anda, ve y echa un anzuelo. Y en el anzuelo tienes que tener la paciencia, la esperanza, la confianza, la mansedumbre, la docilidad de esperar. Y saca un pez y está medio fuera de contexto. Los peces no comen monedas, pero el milagro se realiza por la obediencia. El milagro se realiza por la obediencia. Es incongruente. ¿Cómo voy a sacarle un pez de su boca? Dice aquí, de su boca. Dice aquí, ve al lago y echa un anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Eso es incongruente, pero la obediencia asume el milagro. Y allá va Pedro, en contra de sus principios, en contra de su ser pescador, en contra de su naturaleza. La obediencia asume el milagro. Así que tú, siendo profesional, tú siendo una persona que tenga ciencia y saber, asumiendo la obediencia, viene el milagro por naturaleza. Y pagar el impuesto, pues es claro que no debemos de nosotros sacar usufructo de los bienes que de la tierra están, porque cuando nosotros vemos que ese pez que se pagó, que sacó la moneda, pues ¿qué significa? Que los recursos naturales son sustentables, nos sustentan, nos dan lo necesario. Los recursos naturales que están nos da suficiente para pagar el impuesto y vivir holgadamente, pero que trabajemos. El trabajo es indispensable para todos los que tenemos al frente de cosas semejantes como estos impuestos, como los gastos, como las deudas. Bueno, ya las deudas son otra cosa, otra cara de tu mala organización. Entonces, hoy te invito en el nombre de Jesús a que sepamos rendir obediencia y a entregarnos al Señor, porque tenemos ese caminar de bendición. Que Dios te mire con su presencia, su misericordia, te colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos vemos al rato en la celebración de las 6 y te invita a hermanos, que vamos rumbo al retiro de varones. Rumbo al retiro de varones. ¿Ya viste la respuesta de las mujeres en el Señor? Ahora entiende la respuesta de los varones en el Señor. Invita a esos varones que tienes alrededor, amigos, hermanos. No te quedes con la que acabas de recibir, hermana, que veniste al retiro. Compártelo, vívelo y muéstralo en la gracia del Señor, como escuchamos aquí de Santo Domingo de Guzmán, que dentro de la humildad es llegar a los corazones de los demás. Bendiciones, feliz lunes, feliz inicio de semana.